Esta semana ya sabéis que se ha celebrado el martes el Día Mundial de la Salud Mental, una cuestión que afortunadamente, y afortunadamente lo subrayo y lo pongo en negrita, tiene más peso, más cabida, tiene más concienciación en los medios y sobre todo en la sociedad. Un problema que a la par que aumenta la cobertura en medios y también la preocupación en la sociedad, aumentan los casos. Al margen de esta cuestión, lo que sí que está claro es que la salud mental es un asunto que nos concierne a todos, a mayores, a jóvenes y no tan jóvenes. Y para hablar sobre este tema, en A Vivir, que son 2 días Castellón, nos hemos decidido reunir a expertos en la psicología, sobre todo también del ámbito más juvenil, más adolescente, para abordar esta cuestión, para reflexionar y sobre todo para servir en la medida de lo posible de ayuda práctica a la audiencia que nos está escuchando ahora mismo. Así que presento la mesa redonda de lujo que tenemos hoy aquí en A Vivir. Empiezo por mi izquierda, Josep Rius, que repite tertulia por segunda semana consecutiva. Josep, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Josep es profesor de secundaria y también es profesor del, digamos, programa interdisciplinar de salud mental que trabaja asuntos relacionados con esta cuestión en clave adolescente en el IES Vicent Castell y Domènech, y con él también está su compañera Mila Martínez. Mila, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes. Y también en la mesa nos acompaña Aida Fernández. Ella es psicóloga sanitaria y colaboradora de FAMPA Peñagolosa Castelló, experta en salud mental, también en clave adolescente. De hecho, realiza charlas como, por ejemplo, promoviendo la salud mental en la adolescencia. Aida, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y con Aida también nos acompaña, aunque no de forma presencial desde Madrid, pero la tenemos aquí en voz, a Sara Cantabella. Ella es psicóloga y directora del Centro de Psicología Camins, con sede en Castellón y en Madrid, desde donde nos atiende hoy. Sara, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantada. Bueno, vamos a empezar abriendo el melón, porque al final es una cuestión que yo creo podríamos estar aquí hablando sobre salud mental horas y horas y horas, y todas las horas serían interesantes. Empiezo, si quieres, Aida, contigo. Empiezo por mi derecha. Lo que sí que parece que está claro, al margen de que aumenten los casos diagnosticados de salud mental, sobre todo los jóvenes, es que parece que las instituciones públicas se toman cada vez más en serio este asunto. El tema de la salud mental, y esto yo creo que en cierto modo es positivo, por lo menos para empezar a solucionar estos problemas de raíz. Sí, a ver, al final estamos viendo que hay una demanda muy alta de los servicios de salud mental, que es verdad que a nivel privado los psicólogos y las psicólogas no damos abasto, y que falta mucho personal en los centros de salud, en lo que es en los hospitales, a nivel de profesionales que puedan abordar toda esta gran demanda, ¿no? Es verdad que cada vez hay mayor conciencia. Sí que es verdad que ha sido a partir un poco de pandemia, ¿no? Y de que la gente un poco se está dando cuenta, se está concienciando de que hay algo que no va bien. Entonces, bueno, esperemos que toda esta vorágine de información y de personas públicas que salen en las redes sociales, que desde una gimnasta, un futbolista, los deportistas, o también puede ser pues los líderes de opinión, influencers que salen, o cantantes, ¿no? Que al final mueven muchas masas, y que de ahí, gracias a eso, pues estamos viendo que la gente, sobre todo la gente joven, pues va dándose cuenta de que hay algo que no va bien, ¿no? Y le piden a los padres o a las madres de decir, oye, yo quiero ir a una psicóloga, y no es que me pase nada grave, pero no me encuentro bien. Según los datos del último informe de Fundación Mutua Madrileña y FAD Juventud, el 59.3% de los jóvenes españoles, es decir, casi el 60%, de entre 15 y 29 años, reconoce padecer problemas de salud mental, una cifra que evidentemente es más elevada que si la comparamos con otros años anteriores. Sara, me voy contigo ahora hasta Madrid. ¿A qué crees que se debe este incremento de casos? ¿Por qué hay tantos casos, o mejor dicho, por qué cada vez hay más casos de problemas de salud mental? Bueno, yo creo que efectivamente hay más casos, como decía Aida, ¿no? Que realmente estamos un poco desbordados los que nos dedicamos a la salud mental a nivel privado. Yo creo que el hecho de que estén más concienciados también en los institutos ayuda sobre todo a un tema que es la prevención, que para mí creo que es fundamental, el hecho de que se pueda prevenir y también detectar, que es como la primera línea de fuego, pues son los institutos y los colegios. Pero yo creo que el aumento se debe, por un lado, el hecho de que se hable más de psicología está genial, es algo muy bueno. Se ha perdido un poco la estigmatización, el que sea un estigma ir al psicólogo, pero luego yo creo que también, bueno, pues todavía estamos recibiendo consecuencias de lo que se vivió en la pandemia. Estamos hablando de que son jóvenes y que se les privó durante mucho tiempo pues de las relaciones sociales, que al fin y al cabo es lo más importante en estas edades. Por tanto, yo creo que ese es otro de los factores importantes de que se esté
viendo más casos de salud mental. Mila. Sí, yo basándolo en mi experiencia, yo creo que, claro, yo soy economista, esa es mi carrera, y creo que en los países desarrollados las primeras necesidades están cubiertas. Según decía Abraham Maslow, pues vamos subiendo a medida que conseguimos unas. Las primarias, como son las fisiológicas, las tenemos conseguidas. No bien del todo, porque tanto Josep como yo, las fisiológicas, que son los más importantes, son las primarias, como comer, dormir y beber. El dormir, yo me gustaría también abordarlo después, porque hemos experimentado que por las pantallas y por el dormir, para mí necesidad básica, que ellos las dan por supuestas, pues claro, vamos subiendo de pirámide y queremos buscar la felicidad. Confundimos sentido con sensaciones. Los adolescentes están muy, muy confundidos. Piensan que los chutes de dopamina, que las redes sociales, las pantallas, desde ahí se gestiona el estrés porque tienen un alivio como una droga. Entonces, yo lo que veo es que esto cada vez va a más, tomamos conciencia, pero hay muchísima, muchísima faena por hacer. Sí, yo estoy muy de acuerdo con mi compañera Mila, también con Sara cuando has dicho el tema de redes sociales y la prevención. Has dicho algo muy importante, el tema de la prevención, porque estamos hablando ya casi de que como tenemos el problema hay que paliarlo, hay que atenderlo, pero ¿y si atendiésemos la prevención? Entonces, a la pregunta que me haces, Abraham, yo entiendo que, bueno, yo veo que hay apenas conocimiento entre alumnados, entre el público adolescente, un autoconocimiento muy, muy bajo. Y eso desemboca en un escaso control emocional. Cuando esa personalidad siente la necesidad de tener que asumir una identidad de éxito, que es lo que promueven las redes sociales, pues ahí, junto con todo esto que he dicho al principio, ¿no? ese escaso control emocional de autoconocimiento, pues yo creo que está generando muchísimo problema, ¿no? Dentro del mundo adolescente. Aida, ¿qué crees que es lo que más inquieta a los jóvenes hoy en día? El hecho de que se hayan producido ese incremento, que cada vez vaya más los casos de problemas de salud mental, ¿qué es lo que tanto preocupa? Pues de las mayores preocupaciones que tienen los adolescentes, si vas a un instituto y les pasas un cuestionario, como hice una colaboración que realicé con el Instituto de Educación Secundaria de Borriol, la mayoría de las preocupaciones eran relacionadas con trastornos de ansiedad, con miedo a los exámenes, ansiedad a la hora del estudio, a no ser lo suficientemente válidos o válidas. Entonces, trastornos de ansiedad, muchísimos, siempre relacionados con el rendimiento académico. De hecho, lo veo en consulta todas las semanas. ¿Vale? Hay mucho perfeccionismo, exigencia que no es que la pongan las familias, sino que se lo ponen ellos o ellas mismas. Por otra parte, luego están el bajo estado de ánimo, ¿vale? No podemos decir que se pueda llegar a un trastorno de depresión, pero sí que hay bajo estado de ánimo. Y ahí los casos están muy relacionados desde pandemia. El aislamiento, el relacionarse a través de videojuegos, de juegos en línea. Hay chicos y chicas que les ha costado bastante salir de casa y no se sienten cómodos. Luego, lo normal en un adolescente, que son los iguales, ¿no? La relación con los iguales, si alguno le molesta Y hay otra muy importante que es la relación con las familias, con los padres y las madres. Pero a mí sí que es lo que más me ha llamado la atención es eso, los trastornos de ansiedad en población, pues desde primero de la ESO. Pero no nos quedemos solamente en adolescentes. Como bien comentaban Sara y Josep, la prevención es porque la mayoría de los trastornos que aparecen en adolescencia, realmente el inicio lo tienen antes de los 14 años, más de la mitad de los casos, que no se suelen detectar ni tratar. Entonces, eso sí que es un problema, porque si no se detectan, no se tratan. Si no se tratan, ahí nos vamos a unos adultos que van a tener unos problemas a nivel de salud mental y de calidad de vida bastante importantes. Josep y Mila, vosotros que tratáis con jóvenes, al igual que también lo hace Aida y también lo hará Sara, ¿qué percibís cuando estáis inmersos en vuestros programas de mindfulness que me habéis comentado? ¿Qué percibís? ¿Cuál es un poco la radiografía que podemos hacer del panorama de salud mental en los jóvenes, al menos con los que vosotros habéis tratado aquí en Castellón? Yo principalmente lo que percibo es una baja tolerancia al estrés, a todo, impotencia,
baja gestión de las emociones y sobre todo que no saben aburrirse. Es decir, yo creo que eso viene de antes. La pandemia ha hecho mucho daño, lo que ha hecho es incrementar el enfoque a las pantallas en general. Si ellos están acostumbrados a las pantallas, la pantalla es luz, sonido y movimiento. Entonces, claro, por una parte la educación se tiene que modernizar y eso es verdad. Pero ellos, si no es con luz, sonido y movimiento, no pueden estar concentrados. No tienen atención plena en una tarea, están hiperestimulados. Eso es lo que yo percibo. Entonces, el proyecto que Josep y yo desarrollamos, que ahora complementará él muy bien, es basado en la atención plena, en la concentración y, sobre todo, que no estén tan hiperestimulados. Gestión de emociones y no tanta gratificación, sino el fomento al esfuerzo, porque creo que el esfuerzo va ligado a la felicidad y no el bienestar puntual que buscan todos con las pantallas y gratificaciones inmediatas. Josep. Deciros que este trabajo que estamos haciendo desde el proyecto interdisciplinar. Bueno, en primer lugar consiste en varios núcleos, ¿no? Uno es el mindfulness o la atención plena. También estamos trabajando las relaciones positivas, la convivencia y la educación emocional. Desde el punto de vista del mindfulness, que es el que imparto yo, el módulo que imparto yo, lo que os puedo decir es que obviamente el mindfulness es una ciencia avalada por la medicina, por la ciencia, con un aval científico también, y que está destinada, y nosotros lo destinamos un poco a esa, vamos a decir, esta herramienta que vemos imprescindible, como es ese control un poco de la hiperestimulación. Veremos que en esa hiperestimulación, que pues tendrá muchos factores que llevan a ella, pero nosotros entendemos que la pantalla, la red social, el móvil, digamos dentro de nuestro trabajo día a día, en nuestra interacción con el alumnado es lo que nos llega, ¿no? Pues me he acostado a las 3 de la mañana con las redes sociales, con la pantalla, con un nivel de cortisol altísimo, es porque eso es lógico, y claro, eso rompe totalmente el sueño, es imposible dormir así, y todo esto empieza a generar un círculo vicioso. Entonces, con la herramienta mindfulness lo que pretendemos es que pues este alumnado empiece a tomar hábitos más saludables ante esa hiperestimulación, que sepa descansar, que sepa atender, que trabaje la atención, que trabaje las regiones, que se conecte al sistema parasimpático que tanta falta les hace, porque pues se conectan muy poquito ahí, ¿no? Y que tengan en ese cuerpo esas sustancias que les haga relajarse y que estar más atentos y más tranquilos, ¿no? Aparte de otras muchas cosas que también evidentemente están dentro del mindfulness. A mí la duda que sí que me surge, es una duda un poco más, no sé cómo decirlo, existencial, es si realmente el hecho de que la gente se abra, que al final es algo positivo, ¿no? Que la gente no tenga pudor en decir, oye, pues tengo un problema psicológico, tengo un problema de salud mental, necesito ayuda. Porque al final ese es el primer paso, ¿no? Para solventarlo y para acabar con este tipo de problemas. Pero no sé hasta qué punto puede influir el hecho de que cada vez sea más gente, en que cada vez haya más casos. Por decirlo de alguna forma, no sé, como una especie de, no voy a decir efecto llamada, porque tampoco me gustaría llamarlo así, pero una especie de efecto contagio. Es decir, como todo el mundo, o como ahora todo el mundo tiene problemas psicológicos, a la mínima yo también puedo padecer problemas de salud mental. Quiero decir, puede ser que a lo mejor falte una figura de afrontar las cosas con mayor solidez, es decir, saber que vamos a pasar momentos complicados, que van a llegar momentos difíciles y que al final, en vez de ablandecernos, digamos, o pasarlo mal, intentar superarlos. Yo sí que quería, un poco comentar, a raíz de lo que han dicho Mila y Josep, que me parece, la verdad es que tienen una iniciativa fantástica. Obviamente lo hemos visto, el incremento de las pantallas. Pero ya no solo de las pantallas, yo quería hablar del tema de las redes sociales, que creo que, Abraham, van por ahí los tiros. Es decir, estamos viendo continuamente en las redes sociales, en mini vídeos, ¿no? Que los de TikTok, personas que hablan de trastornos mentales. Algunos son psicólogos, obviamente, otros no. Pero la información les está llegando a los chavales, a la gente que viene a la consulta. Muchas veces vienen, se sientan y ya vienen con su diagnóstico, porque lo han visto en TikTok. Entonces, esto para mí es muy grave porque se está frivolizando sobre la salud mental. Está genial que la gente venga al psicólogo, pero hay que tener un poco de rigor, ¿no? y de seriedad a la hora de hablar de ello. Luego, otra cosa que has comentado, Abraham, que creo que también es muy interesante y creo que también lo han comentado los compañeros antes, lo de la ley del esfuerzo.
el hecho de no aceptar, hay una tendencia bastante, increciendo, que es que los adolescentes de hoy en día no toleran el malestar emocional. Uh-huh. Y hay muchos problemas, que se traducen, como decía Aida, en trastornos de ansiedad y el estado de ánimo, que vienen provocados por una negación a sentir malestar emocional, y luchan por no sentirlo de forma incorrecta e inadecuada, no lo consiguen y se vuelve un círculo vicioso. Entonces hay que darles más herramientas, más sanas, ¿no? más saludables, para que puedan sufrir. Todos vamos a sufrir en la vida muchas situaciones difíciles de manejar, claro, pero tenemos que tener esas herramientas para poder hacerlo. Uh-huh. Entonces, muchas veces nuestro trabajo es enseñarles a tolerar el malestar. No vamos a quitarles el sufrimiento. Aida, por ejemplo. Con lo que decía Sara al respecto de, o comentabas, ¿no? El efecto que tiene un poco boomerang, ¿no? Que sí, parece claro, que sí que es verdad que te llega un adolescente y te dice, pues es que todas mis amigas van al psicólogo y yo he dicho, pues yo también voy, ¿no? Claro. Entonces, luego ya depende de la profesional o el profesional de la psicología cuando llega, o como decía Sara, ¿no? Que vienen con el diagnóstico porque han leído en internet, en la página no sé qué, que yo debo de tener esto porque tal. Pues bueno, luego ya el profesional o la profesional se encarga de desmitificar, y hay veces que trabajas ciertas cosas que no siempre tenemos que trabajar desde la psicología. No siempre hay trastornos mentales. Como decían los compañeros, hay malestar emocional o hay falta de gestión, una baja tolerancia a la frustración. O sea, no siempre nos vamos a ir y hay veces que hay cosas de la vida, ¿no? De que no me generan ni ansiedad ni un malestar, pero bueno, creo que puedo mejorar. Hay veces que hay muchos jóvenes universitarios vienen y dicen, sí, yo me encuentro bien, pero digo, voy a ver si mejoro en ciertos aspectos. Muchas veces en ese que ellos se encuentra bien, sí que es verdad que hay una base en esa, un poco, a mí me gusta llamarlo el iceberg, en el que cuando empiezas a rascar no es todo tan bueno, ¿no? Yo creo que llegamos todos a la misma conclusión. Los centros educativos, prevención, desarrollar el pensamiento crítico, la escucha activa, el esfuerzo y las pantallas, ponerlas pero no abusar de ellas y poner límites. Yo el año pasado fui tutora de un grupo y me centré muchísimo y me fue bien los resultados porque me centré en los padres, porque les decía, muchos pues venían sin dormir. Lo que decía Josep, que él y yo lo vemos todos los días. Y le dije a los padres que a ciertas horas el móvil se tenía que quitar. Lo gestionaban los padres. Y estamos hablando de una edad en la que cuando se desvelan y se van al baño, cogen el móvil y empiezan las redes sociales, como bien ha dicho Sara. Y eso tiene problemas. No saben gestionar el estrés, la tolerancia, el aburrimiento, no tienen creatividad. Es decir, cuando tienen un problema o se aburren, van a las redes sociales como un alivio, como una droga. Sí, y bueno, pues yo creo que estamos hablando del incremento de la resiliencia, ¿verdad? Dar esas herramientas para que ante esas dificultades, esas adversidades de la vida, nuestros jóvenes y nuestras jóvenes puedan estar, digamos, resistentes y fuertes. Y eso, desde luego, también tiene mucho que ver, tú lo has dicho muy bien, Mila, con una parte del sector que no estamos hablando casi, que es la familia, ¿no? La familia es trascendente, porque sabéis que muchas veces los modelos, muchas veces no, se copian esos modelos. Una madre ansiosa pues genera mucha probabilidad en que los hijos sean ansiosos, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros hacemos un trabajo meramente dentro de las aulas y eso no trasciende a las familias, pues estamos como que quedándonos muy cortos. Y luego también es muy importante que en todo esto se colabore abiertamente la administración, las administraciones, porque no podemos pedir más allá de las administraciones, porque obviamente las empresas de telefonía no lo van a hacer. Estamos generando una verdadera pandemia. Entonces tenemos que tener muy claro de todos los estamentos que sí vamos a poder influir en este cambio, que esto es algo, como ha dicho Sara, muy, muy grave y muy serio, y hay que tomárselo como tal. Yo invito aquí a que a partir de ahora, que creo que está muy claro, pero que nos pongamos más con las manos en la masa y tomemos esto muy, muy, muy en serio.
Bueno, pues con esta reflexión final de Josep cerramos la tertulia. Me encantaría proseguirla por mucho tiempo más, pero lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Así que Aida, Sara desde Madrid, Mila y Josep, muchísimas gracias por abordar esta reflexión aquí en este Día Mundial de la Salud Mental. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por pasaros por aquí. Muchas gracias. Gracias, un placer.